Muy bien, vamos abriendo nuestras Biblias ahí en el libro de Génesis, capítulo 41. Mientras buscan o digitan ahí sus Biblias o preparan ahí sus oídos. Les recordamos que este mes de mayo, ahora el 18 de mayo, 18, sábado 18, Sí. ¿verdad? De mayo, tienen la actividad de mujeres ahí, porque yo no detalle. O sea, a lo sumo traeré ahí a la pastora y a alguna otra hermana, pero está. Más de eso no voy a estar. Es reunión de mujeres, se van a entender las mujeres, ¿verdad? Van a hablar de cosas de mujeres, así que nosotros no vamos a estar. Pero el domingo 19 tenemos la visita de José Castillo, un pastor mexicano que anda de visita acá en Uruguay y lo viene a compartir, viene a cerrar la gira de hace ya como un mes que anda por aquí en Uruguay bendiciendo las iglesias y va a cerrar la gira junto con nosotros. Así que el plato más lindo, el plato fuerte, lo tenemos nosotros. Así que el 19 de mayo, no se lo pierda, va a estar José Castillo con nosotros, un hombre que Dios usa también en sanidad, haciendo milagros. Así que si usted está enfermo, está desanimado, ese día venga con más ganas, que el Señor puede hacer el milagro. Así que invite a uno. Luego también tenemos la otra actividad confirmada, ¿verdad? Para el otro sábado, el 25 de mayo, estaremos por fin, gloria a Dios, después de cuántas oraciones y otros, comenzando la escuela bíblica. O sea, ya hemos comenzado la escuela bíblica, ¿verdad? Junto con David, junto con Juliana que viene, pero vamos a ver si podemos alcanzar más niños, que ya vienen las cajitas, la famosa cajita de buen samaritano, ¿verdad? Con el regalo, vamos a ver si podemos invitar a más niños. ¿Por qué? Porque a través de esos niños van a llegar las familias también. Así que estemos orando, vamos a pedir las colaboraciones para ese día, para algunas tortas, algún refresco, ¿verdad? Para poder compartir con los niños que vengan. Y comenzaremos dándole el puntapié inicial entonces a la escuela bíblica. Si Sauce, nos dijera Don Elid ahí, es duro, ¿no? En cuanto a los adultos, no se imaginen con los niños. Algo que en otro lado es al revés, prácticamente que toda iglesia casi siempre comienza con la escuela bíblica para niños, juntás, de repente en otros lugares juntás 100 niños y 2 adultos. Acá creo que hacemos al revés, ¿no? Juntamos 100 adultos y 2 niños, pero igual seguimos orando por ellos. ¿Amén? Bien, luego quizás también para el mes de julio nos estaría visitando un pastor de Argentina, ahí también conocido del pastor Marcelo, así que bueno, Dios es bueno, Dios va a preparar visitas. Es bueno cuando la iglesia de repente recibe visitas porque Dios nos habla, Dios se mueve de distintas maneras, ¿verdad? Así de repente no lo aborro tanto compartiendo los días. Bien, Génesis capítulo 41, del 37 al 46 nos dice la Biblia: el asunto hizo bien al faraón y a sus siervos. Y dijo el faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: después de haberle dado a conocer Dios todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además el faraón a José: yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces el faraón se quitó el anillo de su mano y lo puso en la mano de José, lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Lo hizo subir en su segundo carro y pregonaban delante de él, doblando la rodilla. Así quedó José sobre toda la tierra de Egipto. Luego dijo el faraón a José: yo soy el faraón, pero sin ti nadie alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. El faraón puso a José el nombre de Zafat-Panea y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Así quedó José al frente de toda la tierra de Egipto. Y era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón, el rey de Egipto, y salió José de delante del faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Y en aquellos 7 años de abundancia la tierra produjo gran cantidad. La historia de José, más o menos creo que todos la conocemos, igual ahora la vamos a ir viendo de a poquito más para atrás. Hay un famoso entrenador uruguayo que decía que el camino es la recompensa, ¿no? El camino, el recorrer el camino es la recompensa. Pero muchas veces el camino no es fácil, ¿o sí?
La verdad que no, no es fácil. El andar se hace complicado. Los caminos de la vida muchas veces no son los que esperaban, decía un profeta ahí que anda cantando por ahí acerca de los caminos de la vida, ¿no? Los caminos de la vida no son los que yo esperaba, son difíciles. Y el caminar cristiano muchas veces en ocasiones se hace duro, difícil, se hace cuesta arriba, como siempre en repecho, como que siempre está subiendo la subida de pena, esa allá famosa en el departamento de Rivera, ¿verdad? Que son como 2 kilómetros, que no llegás nunca allá a la cumbre, siempre empinado, siempre empinado, sin ningún descanso. Así pareciera que fueran el caminar cristiano. Y hay momentos como que el camino se aligera, ¿verdad? Como que vamos en bajadita, aquellos que andamos poco en bicicleta, que deseamos una bajadita así empinada para descansar, ¿verdad? Cuando estás andando mucho en bicicleta y viene la bajadita, como que podés descansar. Y para el momento que vas así, como bien por arriba, la ligera, pero de repente ya ve venir el repecho ya de vuelta y otra vez cuesta seguir adelante. La Biblia nos dice que Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas, ¿verdad? Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas. Jesús dice que Él vino para darnos vida y vida en abundancia, ¿verdad? Pero hay ocasiones que nos cuesta ver esas promesas de Dios. Es más, no solamente nos cuesta, sino que no las vemos, esas promesas. Y cuestionamos si en verdad Dios está con nosotros o nos ha abandonado. ¿Estará Dios con nosotros o no está? ¿Por qué es tan difícil, verdad, ver cumplidas las promesas de Dios? Y déjame decirte que Dios, de repente, de Dios puede cumplir sus promesas. Lo que pasa es que desde que Dios nos da la promesa hasta que se cumpla, hay que transitar por un camino de la vida. Hay que entrar por ese camino que no es fácil, ¿verdad? Pero que es necesario. Hay un camino que recorrer y ese camino es el proceso de Dios desde la promesa que Dios nos da hasta el cumplimiento de esa promesa que tiene para nosotros. Ese camino es donde Dios ahí va quitando, ¿verdad?, las cosas que nos sirven de nuestra vida, donde va puliendo nuestro carácter, ¿verdad?, donde va haciendo morir nuestro yo para hacernos llegar a buen destino. Hoy la hermana compartía que el Padre, Dios, ahí se dispuso a sacar a Israel de Egipto, ¿verdad?, con mano fuerte, y lo llevó ahí por el desierto. Y a causa de su desobediencia, que iba a tener 40 años, ¿verdad?, purificándose, quitándose todas esas cosas que traían, ¿verdad?, de Egipto, para poder entrar en la tierra prometida. Y así es Dios con nosotros, nos da una promesa, nos abre ese mar rojo, comenzamos a caminar, pero ahí en ese caminar es donde Dios nos va purificando. Si Dios nos dijera que entre la promesa y el cumplimiento hay un proceso por el cual atravesar, hay un camino en el cual a veces vamos a transitar cosas que no nos van a gustar, que nos van a lastimar, seguramente uno no diría, no aceptaría esa promesa. Dice, no, Señor, más bien déjame acá. Déjame acá, tranquilito, acá, como decían, ¿verdad?, los israelitas, Moisés, ¿acaso no habría sepulcro en Egipto para que nos hagas traer aquí, morir aquí? Lo hubiese dejado ya, porque a veces no queremos atravesar esas cosas. Pero gracias a Dios que Dios nos muestra lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿verdad? No nos muestra el proceso y nosotros nos metemos ahí, porque tenemos que entrar. Tenemos que entrar. Si no entramos en ese proceso, no vamos a llegar a lo que Dios tiene para nosotros. Dios no nos va a dar eso, no podemos conquistarlo. Nadie le va a regalar un auto a un niño que no puede manejar. No le vas a regalar un auto con todo su potencial, ¿verdad?, a un niño de 12, 13 años. ¿Por qué? Porque no tiene las cualidades, por más que lo sepa conducir, no está, la ley nos dice que no está capacitado a esa altura, ¿verdad?, para resolver, para saber discernir. Y bueno, así es Dios con nosotros. No nos va a dar algo que nosotros no estemos preparados para recibir. Y hoy quiero hablarte un poco de ese camino, de cómo en esas ocasiones ese caminar cristiano, ¿verdad?, se vuelve en nuestras vidas. ¿Cómo es el caminar mientras arrancamos de la promesa de Dios hasta que se cumpla ahí? Vamos a ver ese camino de lo que Dios tiene para nosotros. Pero más que nada hoy quiero hacer énfasis en el de repente de Dios. En ese de repente que puede cambiar toda tu situación, que puede cambiar toda tu vida en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Porque no importa por lo que estemos atravesando, los de repente de Dios pueden cambiar todo. En la Biblia encontramos que de repente fueron todos llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y de repente vino un viento recio, dice la Biblia. ¿Cuántos de repente encontramos ahí que Dios confundía a los enemigos de Israel y los exterminaba, los eliminaba? En un de repente, en un abrir y cerrar de ojos, va a ser que Cristo
venga a buscar a la iglesia, dice la Biblia. En un abrir y cerrar de ojos seremos todos transformados. De repente Cristo viene a buscar a la iglesia. El camino puede ser difícil, pero tengamos la seguridad de que Dios está con nosotros. El camino entonces tiene un comienzo. Para José tuvo ese comienzo ahí cuando comienza a soñar, cuando era joven y que comienza a contarle el sueño a sus hermanos. Recuerda más o menos la historia. Un día va, le dice José, lo reúne a todos y le dice, tuve un sueño. Y bueno, todo el loco de la vida, a ver qué sueño era, que había 12 manojos, cada uno de ustedes tenía su manojo y que sus manojos se arrodillaban delante de mí. ¡Pah! Terrible sueño, ¿verdad? ¿Qué hizo? Despertó la envidia en los hermanos, los celos, ya que todavía ya sus hermanos le tenían celos, le tenían envidia porque José era mimoso de Jacob. Como era del que le había nacido ya estando ese hijo que viene de la vejez, pero era el hijo de la mujer que él amaba, de que Jacob amaba a Raquel, era el primer hijo que había tenido ahí con Raquel, entonces le amaba más, tenía un cariño especial por ese hijo que era de colores y todos los otros hermanos como que le tenían celos. Ahí, mirá, el favorito de papá. Comienza entonces a contarle los sueños, luego tiene otros sueños ahí donde dice el sol y la luna van a venir, también me adoraban, se inclinaban, y ahí un poco Jacob que se enojó y dice, ¿qué estás diciendo? ¿Acaso yo y tu madre vamos a venir a arrodillarnos delante de ti? Le decía. Y ahí entonces, pero todo comenzó en esos sueños. Recordemos que Dios habla a través de sueños. ¿Amén? Dios sigue hablando a través de sueños. Y en esa época, mucho más Dios se les presentaba a los patriarcas, a la gente, y les hablaba a través de sueños. Por ejemplo, a Jacob, cuando huía de su hermano, ahí que huía, iba a la casa de Labán, quien fue el suegro, se le presentó en Betel, ahí y se le habló en sueños a Jacob. Le habló en sueños. A Salomón, recuerda, luego que fue el rey que construyó el templo, ahí el precioso templo, que David había conseguido todos los materiales para que Salomón pudiera edificar la casa, pudiera edificar el templo del Señor. Se le presenta el sueño a Salomón y le dice, pídeme lo que quieras. Y Salomón le dice, dame sabiduría para gobernar a este pueblo. Fue en sueños que se le presentó el Señor. Dios sigue hablando a través de los sueños, pero a veces nosotros hoy en día tengamos cuidado, porque a veces comemos mucho, ¿verdad? Y soñamos, vaya a ver qué cosa haciendo la digestión y decimos que Dios nos habló y de repente no, aflojemos un poquito la comida de noche y tranquilo. Pero que Dios siga hablando a través del sueño, Dios sigue hablando. Y nos vamos a dar cuenta de cuando es un sueño de Dios. En José el camino comenzó entonces cuando recibió esos sueños. Ahí comenzó el camino del sueño de Dios en José a la promesa que luego fue cuando leímos ahí cuando termina siendo el gobernador. Para José esos sueños eran la promesa de lo que Dios tenía para su vida. Él al comienzo no lo entendía mucho. Él hablaba y no lo entendía, fue lo que soñé, decía. ¿Y qué culpa tengo yo de estar soñando esto? Sus hermanos se pusieron celosos. Ahí su padre un poco que lo rezongó, pero era lo que Dios le estaba hablando. Y en nosotros el camino comienza cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Ahí comienza, ¿verdad? Comienza nuestro sueño, comenzamos a caminar hacia lo que Dios tiene para nuestra vida. Todos tenemos una meta que llegar en común, que es la vida eterna. ¿Verdad? Comenzamos el peregrinaje acá hasta que Cristo venga a levantarnos su iglesia o hasta que partamos de aquí, vamos a ese lado. Pero todos también, Dios pone un sueño, Dios pone un propósito en cada uno de nosotros, que cuando aceptamos a Jesucristo, comenzamos sin darnos cuenta a caminar y entramos por ese camino de la vida cristiana hasta llegar a la promesa de Dios. Primero, ¿por qué comienza en ese momento? Porque pasamos de muerte a vida. Dice la Biblia en Juan 5:24 que el que oye mis palabras y la pone en práctica pasa de muerte a vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la Biblia, que ha dado a su Hijo Jesucristo, su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Primero que nada, comienza ahí porque pasamos de la muerte física, de la muerte que estamos en el pecado, de la vida espiritual muerta, pasamos a la vida eterna. Dios nos da por gracia, por su misericordia, nos salva, nos da vida eterna. Entonces comenzamos a caminar. Y paz comienza ahí en ese momento porque todo nuestro pasado quedó atrás. Desde ese momento todo es nuevo. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17 que del modo que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, de aquí en más todas son hechas nuevas. Comenzamos a caminar, entonces entramos en ese camino, en ese proceso de ir hacia las promesas que Dios tiene para nosotros. Dios tiene un plan para ti.
y lo va a cumplir. Amén. Te guste o no te guste, lo va a cumplir. Amén. Dios tiene un plan y lo va a cumplir. Comenzá a caminar nomás. Ten por seguro que lo que Dios tiene para ti es mejor que lo que hasta ahora has tenido. Ten por seguro. O aún, a veces pensamos, pero mirá lo que perdí a causa de Cristo. Mirá todo lo que perdí. Estate seguro que lo que Dios tiene para tu vida es mejor que hasta lo que vos dejaste atrás. Lo que vos dejaste atrás de ese otro lado del Mar Rojo, como ahí hablaban, Dios tiene algo mejor para ti. Así que sigue caminando, sigue confiando, porque todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas son Aleluya. hechas nuevas. ¿Recuerdan un pasaje cuando Pedro le dice, Señor, nosotros hemos dejado casa, todo, por seguirte, ¿qué vamos a recibir? Y el Señor le dice, aquel que no haya dejado casa, familia, trabajo, va a recibir 100 veces más, ¿verdad? Y después la vida eterna. O sea que hay recompensa. Dios tiene mejores cosas, aún de las que has perdido, aún de las que has dejado, por delante para ti. Simplemente entra en ese camino. Entonces ahí comienza el caminar. Todo camino tiene un comienzo. En nosotros es cuando aceptamos a Jesucristo. En José fue cuando comenzó a soñar, ahí comenzó su camino. Lo que él no sabía, que el camino, y lo que muchas veces no sabemos nosotros, es que el camino a veces se pone difícil. De pronto le dice, bueno, vaya noticia me puede decir usted ahora, ¿no? Ahora me viene a avisar que el camino del cristiano se pone difícil. Y bueno, José, por ejemplo, fue vendido por sus hermanos. Ahí. Primero nos dice la Biblia que lo quisieron matar. Ahí. Cuando Jacob los manda a José, le dice, a ver dónde están tus hermanos, a ver qué tal, cómo le va, si precisan algo, a ver qué están haciendo, porque a veces se mandan alguna, a veces matan a algún cabrito, que dice que fue el lobito, que fue este, y se lo hacen asadito, ahí se hacen la festichola, ¿verdad? Y cuando lo vieron de lejos venir, dice, mirá, allá viene el soñador, vamos a matarlo. Le dice, a ver qué van a hacer de su sueño. Lo matamos, a él va a ver si Dios va a cumplir esos sueños de loco que él tiene. Lo quisieron matar, pero ahí Rubén ahí intercedió por él, uno de los hermanos. Pero antes de ser vendido, por si fuera poco, lo torturaron. Porque dice la Biblia que lo agarraron, le sacaron la túnica y lo metieron en una cisterna. Lo que ellos no sabían de que aún así todo Dios estaba con José, porque la cisterna, ese lugar donde tendría que haber agua, en ese momento no había agua. Así que lo tiraron ahí y a ver qué resolvían hacer con su hermano. Luego lo sacaron, ahí se aprovecharon del hermano, ahí sacaron ventaja económica, porque dice la Biblia que pasaba una expedición, ¿verdad?, de esclavos y lo vendieron. Vendieron a su hermano, lo vendieron como esclavo y lo terminaron vendiendo para Egipto. Lo terminaron vendiendo todo por la envidia, por los celos que le tenían. Ten por seguro que lo que Dios ha comenzado a hacer en tu vida va a despertar celos y envidia en otros. Lamentablemente es así. Va a despertar celos, va a despertar envidia. Lo que Dios está haciendo en tu vida, que para vos te parece que no es nada, que es insignificante, va a despertar celos en la vida de otras personas. Va a despertar envidia. Pero ten por seguro que así como Dios estaba con José y lo guardó, te va a guardar a ti y nos va a guardar a cada uno de nosotros, porque Dios está con nosotros. Señor. Por más que el camino sea difícil, a José fue vendido por sus hermanos, pero todo eso no terminó ahí, por el José. Luego termina en la casa de Potifar. Ahí en Génesis 39, del 1 al 4, nos dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, un egipcio oficial del faraón, capitán de la guardia, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Pero Jehová estaba con José, pero Dios estaba con él, quien llegó a ser un hombre próspero y vivía en la casa del egipcio su amo. Vio su amo que Dios estaba con él, que Jehová lo hacía prosperar en todas sus empresas. Así halló José gracia en sus ojos y lo servía y lo hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. José entonces, siendo esclavo, termina ahí en la casa de Potifar. Fue llevado como esclavo, pero dice la Biblia que Dios estaba con él. Hizo poner en gracia, ¿verdad?, delante de este general, de este capitán, y terminó siendo el mayordomo de todo lo que tenía Potifar. Un esclavo, alguien que fue comprado como esclavo, terminó siendo un mayordomo, administrando toda la casa de este hombre, porque este hombre veía que en él había algo diferente, veía que todo lo que él hacía quedaba bien, quedaba bueno, todo era prosperado. Entonces, gobernar, administrarme, me va a administrar todo
mis bienes. Aunque él estaba lejos de su familia, lejos de su casa, Dios seguía estando con José. Porque Dios es un Dios que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. No importa en dónde te encuentres, no importa en dónde estemos, en qué situación estemos, Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros. Pero bien, de repente parecía que todo se iba encaminando, como le decía, los caminos de la vida, el camino cristiano, no siempre es subida. Hay momentos que parece que vamos bien, en bajada, y vamos con viento a favor. Y eso es lo que le parecía a José. De repente, bueno, no era tan malo. No lo habían matado, lo habían vendido como esclavo, pero era el rey de los esclavos. Ahí, ¿no? Era mayordomo de la casa. Era él el que mandaba a los demás, nadie lo mandaba a él. Era él el que administraba. Cuando todo parecía que se iba a encaminar, termina en la cárcel acusado de algo que no hizo. Recuerdan la historia, ¿verdad? La mujer de Potifar ahí se quiere acostar con él y él huye y termina huyendo. Bueno, la mujer, para no quedar en vergüenza, en evidencia, dijo: me quiso violar. Y terminó en la cárcel por algo que no hizo. Cuando todo parecía que estaba bien, sácate, viene algo malo. El camino es difícil y muchas veces estaremos en lugares extraños, pero tengamos la seguridad que Dios está y estará con nosotros. No solo va a estar con nosotros, sino que Él va a acomodar todas las situaciones, ¿verdad? Para ponernos en el mejor lugar. Como a José, que siendo esclavo, Dios hizo que Potifar lo pusiera de mayordomo a nuestro. También Dios va a hacer levantarnos, porque fuimos llamados a ser cabeza y no cola, ¿verdad? Siempre tengamos en cuenta de que Dios va a estar con nosotros. El camino es difícil y muchas veces parece que cuando las cosas comienzan a cambiar, comienza todo a ir para bien, hay más luchas, vienen más dificultades, ¿verdad? Pero sepamos que aunque venga todo eso, Dios está con nosotros. Dios sigue estando con nosotros. Y algo que aunque pareciera loco, aunque si le dijeran en ese momento a José, él no lo iba a entender, todo iba según el plan de Dios. Todo iba según el plan de Dios. José puede decir: pero ¿cómo va a ir el plan de Dios si estoy preso ahora? Todavía injustamente puedo ir a la muerte todavía por esta acusación que me están diciendo. Tranquilo, Dios estaba con él. José entonces termina en la cárcel, dice la Biblia ahí, el 39 del 19 al 23. Dice: al oír el amo de José las palabras de su mujer, que decía: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor, tomó su amo José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y allí lo mantuvo. Pero dice el versículo 21, Jehová estaba con José y extendió a él su misericordia, que hizo que se ganara el favor del jefe de la cárcel. El jefe de la cárcel puso en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Terminó la cárcel, pero ahí en la cárcel Dios estaba con José, Dios estaba con él. Y no solamente que estaba con José en ese lugar, no solamente que lo hacía prosperar, ¿verdad? Dios lo usaba. Porque dice la Biblia, como leíamos, que todo lo que hacía José era prosperado. Aún en la cárcel, ahí ya el carcelero ya no hacía más nada. ¿Cómo es? Todo lo que le daba la tarea para José, José la hacía bien. Ya no se encargaba de nada, ni siquiera se quería escapar José. Estaba ahí administrando la cárcel ahí. Dios estaba ya preparándolo para lo que él tenía por delante. Y aún ahí en ese lugar Dios usó a José para interpretar sueños. Recuerda la historia, ¿verdad? Que el copero y el panadero tienen un sueño, uno cada uno, la misma noche, ¿verdad? Cada uno con su distinto significado, y se despertaron ahí medio nerviosos, ¿verdad? De qué significaban estos sueños. Bueno, dice: contámelo que yo le doy la interpretación. Y le interpretó cada cual su significado. Al copero, en 3 días, el faraón te va a restituir. Y al panadero, en 3 días, bueno, mala suerte. El faraón va a ordenar colgarte y bueno, las aves van a comer de tu cuerpo. Y así se cumplió, ¿verdad? Ahí ya estaba llegando el tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios. Aunque José no lo sabía, pero ya estaba cerca su momento, ya llegaba ahí su momento. ¿Quién no te dice que tu momento está cerca? De repente todo puede cambiar, los caminos se hacen difíciles, ¿verdad? Se hacen complicados, pero en un abrir y cerrar de ojos llega tu momento. Aun cuando el copero se olvidó de José, porque le dice José:
Cuando salgas, háblale al faraón de mí, que estoy acá, fui puesto injustamente. Sí, sí, quédate tranquilo que yo le voy a decir. ¿Cómo no le voy a decir, José? Me dijiste la profecía que yo esperaba y tú dices, cumplió, ¿cómo no le voy a decir? Se olvidó. Se olvidó. ¿Acaso le han pedido algún favor a alguien y no se ha olvidado? ¿No le han dicho, hablale a fulano de mí? Hablá en tu empresa ahí si lo están precisando a alguien para un trabajo ahí. ¿No te animás a llevar un currículum ahí? Para que me tomen. Sí, sí, dame que yo lo entrego. Se olvidan. Pero Dios no se olvidó de José. Dios simplemente estaba esperando el momento correcto, el momento oportuno para que José fuera levantado, fuera noticia ahí. Aun cuando el copero se había olvidado de él. Dios no se olvidó de ti y quizás puedas sentir que no mereces estar pasando por lo que atraviesas. ¿Cuántas veces pasamos por situaciones que son injustas en nuestras vidas? ¿Verdad? Que no merecemos estar como estamos de repente, que alguien nos hizo una mala jugada, que alguien nos hizo algo, ¿verdad? Y no merecemos estar atravesando por lo que estamos atravesando. Pero aún así, todo confiamos que Dios no nos ha abandonado. Dios sigue estando con nosotros, Dios sigue estando contigo. Él lo prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Él lo prometió. Dios sigue estando con nosotros, Dios nos sigue usando. No importa en dónde estemos, Dios nos usa porque Dios está con nosotros, ¿verdad? Y usted puede decir, ¿en qué me usa Dios? Dios te está usando que no te des cuenta. Así mismo, ahí siendo testimonio, manteniéndote firme a través de las dificultades, a través de las adversidades, cuando todo el mundo tiraría la toalla y tú sigues peleándola, tú sigues clamándola al Señor, Dios te está usando porque muchos están viendo tu firmeza, muchos están viendo tu paz, que no entienden cómo a pesar de las luchas y de las dificultades no te vuelves loca, sino que te mantienes firme en el camino del Señor. Dios siempre va a seguir prosperando tu camino, aunque a ti no te parezca, el camino difícil está llegando a su destino. Está llegando a su destino, el camino va a llegar. El camino entonces llega al destino en un de repente. ¿Y cuándo es ese de repente para José? Cuando interpreta los sueños del faraón. Dice la Biblia que Dios le manda dos sueños al faraón. ¿Recuerdan? El de las espigas gordas, de las espigas flacas, y el de las vacas gordas y el de las vacas flacas, ¿verdad? Que las vacas flacas se comían a las vacas gordas, pero seguían siendo más raquíticas de lo que estaban antes, igual que las espigas. Y ese sueño, en sí fueron dos. Primero sueña uno, se despierta nervioso Faraón y no sabe qué es eso, se vuelve a dormir y otra vez viene otro sueño y al otro día reunión de comitiva con todos los brujos, con todos los adivinos, con todos los sabios ahí de egipcio, ¿verdad? Soñé en esto y quiero el significado. Ahí, lo despertó, lo pusieron inquieto ahí. Y dice la Biblia que nadie podía darle el significado, porque todo lo que le decían, claro, no le traía paz, no le traía certeza, no, ¿qué me está diciendo? No. Y llamaban a uno y llamaban a otro y venían, y no. Hasta que ahí el copero se acordó de que había alguien en la cárcel que interpretaba los sueños, ¿verdad? Ahí se acordaron de José. Ese era el momento que Dios había preparado para José. Estaba a la puerta de lo que Dios tenía para él. El don que Dios había puesto en José, que era el de interpretar los sueños, ¿verdad? Era el don que Dios iba a usar para levantarlo, para abrirle las puertas, para ponerlo en un lugar alto. El don que Dios puso en ti, el talento que Dios puso en ti, dentro tuyo, es lo que Dios va a usar para abrirte las puertas. Amén. Es lo que Dios va a usar para levantarte, ¿verdad? Ese don que ha puesto Dios en tu vida es lo que Dios va a usar para que des el gran salto. Entonces, ahí en un de repente, José termina interpretando los sueños del faraón. En un de repente, no solamente que termina interpretando los sueños del faraón, sino que termina siendo el gobernador de Egipto. De esclavo, de estar preso, en un abrir y cerrar de ojos, termina siendo ministro de Economía de Egipto. Ahí. Porque no solamente interpretó los sueños, sino que aconsejó al faraón. Porque le da la respuesta. Los dos sueños, le dice el faraón, son uno mismo. Dice, vienen 7 años de hambruna, de bonanza, 7 años, una abundancia que no se ha visto, ¿verdad? Pero luego, después de esos 7 años, vienen 7 años de hambruna que van a consumir todo el pueblo de Egipto. Todo Egipto va a ser arrasado por el hambre, y esos 7 años de hambruna van a hacer olvidar los 7 años de abundancia, le dice José.
Y entonces le dice, yo le aconsejo que usted se busque un hombre sabio ahí para que administre en esos años de bonanza todo para que cuando venga la escasez no haya hambre en el pueblo de Egipto y el pueblo perezca de hambre. Y dice, mire que al hacerlo Dios mandarle 2 veces el mismo sueño, la cosa se apresura. Así que tenga cuidado, puede comenzar ya hoy el tiempo de bonanza. No solamente que interpretó, sino que aconsejó ahí a Faraón. Y Faraón, ¿sabe qué? Supo reconocer la sabiduría que había de Dios en José. Dijo, ¿acaso vamos a encontrar otro hombre? ¿Dónde vamos a encontrar en otro hombre en Egipto que esté la sabiduría de Dios, que esté con él? Y él mismo entonces lo puso por gobernador. Y déjame decirte algo, que no importa que nadie reconozca lo que tienes, no importa. Porque Dios solamente necesita a una persona que reconozca lo que el don que hay en ti para abrirte las puertas. No te pelees en que digas, esto, yo tengo el otro. Deja tranquilo porque Dios, cuando quiere reconocerte, cuando quiere levantarte, solo levanta una persona que reconozca lo de Dios que hay en tu vida y ahí el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Un esclavo hebreo terminó siendo la persona más importante en el imperio más importante de la época, que era Egipto. ¿Por qué? Porque Dios estaba con José. Si él se hubiese imaginado 15 años atrás, más o menos, cuando comenzó a soñar, ¿verdad? Si se hubiese imaginado que todo ese momento, desde que lo tiraron a la cisterna, desde que lo vendieron, desde que terminó como esclavo, iba a terminar así, diría que no, sería una cosa de película. Pero Dios cumple todas las cosas y todas las cosas nos ayudan para bien. Dios estaba con José. Estuvo, como le decía, con José en la cisterna. Recordemos que si esa cisterna estaba llena de agua, lo más probable es que José se hubiese ahogado. Pero como dice la Biblia que Dios estaba con él, que Dios lo guardaba, esa cisterna, la Biblia nos dice que no había agua, nos da el detalle que estaba seca. Y así que desde ahí, en ese momento, Dios estaba con él. Estuvo cuando Potifar lo compró, porque déjame decirte algo, lo podía haber comprado cualquiera. Cualquiera de los que estaban ahí, en ese mercader, en ese, no sé, como era que compraban los esclavos, ¿verdad? Podía haberlo comprado cualquiera otro que tenía dinero, pero lo compró Potifar. ¿Por qué? Porque Dios así lo dispuso, porque estaba en el plan de Dios. Porque si hubiese comprado otro, quizás no hubiese terminado en la cárcel, pero lo tendría que comprar Potifar porque era la manera de que Dios lo iba a usar, era el plan que Dios tenía con él. Dios cumplió, Dios estuvo con José en la cárcel, donde fue puesto injustamente. Ahí Dios estaba con él. Aún en la cárcel no fue maltratado, sino que estaba a cargo de los otros presos. Dios estuvo con José también mientras gobernó Egipto, o mejor dicho, mientras lo administró. Y sobre todo, cuando leemos la Biblia, en los 7 años de hambruna. Porque dice la Biblia que cuando vino la hambruna, cuando vino la escasez, fueron a Faraón y le dijeron, danos pan, danos alimento, danos harina, danos trigo para hacer comida. Y le dice Faraón, vayan a José. Vayan allá a José, él es el que tiene todo y administró en los tiempos de escasez. Nadie en Egipto pereció de hambre. Es más, Dios usó todo eso, Dios preparó todo eso, ¿verdad? Para que después los descendientes, sus hermanos, todos vinieran a Egipto y no murieran de hambre. O sea, Dios estuvo con José, le dio sabiduría. Dios nos va a levantar, Dios te va a levantar en un abrir y cerrar de ojos. En un de repente tu vida va a cambiar. Amén. ¿El camino es difícil? Claro que sí. Por más que el camino sea difícil, Dios puede cambiar la situación en un abrir y cerrar de ojos. Amén. Hoy una hermana ahí me contaba que Dios aprieta pero no ahorca, ¿no? Decían ese dicho. Y Dios es así. Y cuando más de repente necesitas y no sabes de dónde viene la ayuda viene del lugar menos pensado, de alguien que vos ni te imaginabas, es alguien a que Dios usa en un de repente, Dios transforma ese momento de escasez en un tiempo de bonanza. Por más que despiertes envidia y celo en otro y que esos otros planeen males contra ti, ¿verdad? Y quieran muchas veces hacer leña del árbol caído, porque pasa, ¿verdad? Bueno, ¿pasa o no pasa? Pasa. Aquí en Sauce también pasa. Aquí Dios te levantará en un de repente. Amén. No importa, por más que alguien tenga envidia, celo, Dios está
por nosotros. Por más que los brujos hagan trabajo contra nosotros, contra ti, Dios está con nosotros. Dios es quien pelea por nosotros. Dios es quien nos cubre, ¿verdad?, bajo sus alas. Gracias, Y aunque Señor. se levante guerra contra nosotros, como decía el salmista, yo estaré confiado. Aunque Gloria a contra mí Dios. se levante guerra, se levante ejército, yo estaré confiado porque el Señor está con nosotros. Amén. No importa lo que vengan a atemorizarnos, ¿verdad? El enemigo ahí, que te voy a hacer un gualicho, que te voy a hacer lo otro. La sangre de Cristo tiene más poder. Amén. Gloria a Dios. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos tienen poder, sí, tendrán poder, pero más poder tiene el que está con nosotros. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y el que está con nosotros es el Señor Jesucristo. Gloria a Así Dios. que sigamos confiados. Por más que te sientas frustrado, desanimado, desanimada, sin fuerza, Dios nos va a levantar. Dios te va a levantar. La palabra de Dios nos dice que Él aumentará nuestra fuerza como la de búfalo. Seremos ungidos con aceite fresco, ¿verdad? Con la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? Nos dice la palabra que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que no importa cómo te sientas hoy, quizás te sientes frustrado, desanimado por los golpes de la vida, Dios de repente puede cambiar eso. Imagínense cómo estaría José, pero en un de repente saltó de ser un preso al gobernador. Por más que ahora esté sufriendo de manera injusta, lo cual muchas veces nos llega a pensar de que Dios nos abandonó. Cuando pasan cosas injustas en nuestra vida decimos, Dios me abandonó, Dios no está conmigo, Dios parece que tiene escogido, ¿verdad? Eso de que hay que nacen estrellas y otro estrellado parece que fuera verdad, porque Dios no nos toca, no nos llega. ¿Dónde está la bendición de Dios? Dios siempre está con nosotros. Dios siempre está, aunque suframos cosas injustas, Dios no nos abandonó. ¿O acaso Jesucristo no sufrió injustamente por cada uno de nosotros? Y era el Hijo de Dios. Fue acusado injustamente, ¿verdad? Fue muerto injustamente, pero ¿para qué? Para darnos salvación. Ten confianza, Dios no te ha abandonado. Todo va según el plan de Dios para ti. Aunque no lo entendamos, todo va transcurriendo según el plan de vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios va a levantarte porque así lo ha determinado. Dios ha estado contigo en todo este tiempo, en todo este caminar, en todo este momento de la vida, ¿verdad? Desde que tú decidiste abrir tu corazón y entregarle tu vida a Cristo, Dios ha estado contigo y no te ha abandonado. Gracias. Si mirás para atrás en los momentos más difíciles de tu vida, te puedas decir, ¿y cómo salí de eso? Por gracia y misericordia de Dios. Porque Dios no te abandonó, porque aunque vos te parecía que Dios te había abandonado, no, era Dios quien estaba cargando contigo, era Dios quien te estaba llevando, te lo estaba dando nuevas fuerzas para que siguieras adelante. Dios está contigo, este es tu tiempo, este es el tiempo de tu bendición. Hemos declarado que este es el año de la restitución, este es el momento, ¿verdad? Este es tu momento. Y lo estamos viendo cómo Dios está restituyendo, ¿verdad? Ese tiempo de repente. Te van a contar hermanos que tenían sus hijos ahí que por años no se hablaban. En un de repente sonó el teléfono y eran sus hijos que decían, mamá, ¿puedo ir a visitarte? En un de repente. ¿Amén? Dios está restituyendo, ¿verdad? Dios está cumpliendo. Este es un año de bendición, este es tu momento, este es nuestro momento. Los caminos de la vida muchas veces no son los que esperamos, no son lo que pensábamos, son difíciles, cuesta caminar en ellos. El camino que nos lleva a la promesa de Dios al cumplimiento de la misma también puede ser dificultoso para nosotros, pero lo podemos lograr. Lo cierto es que mientras estamos seguros de que estamos en el camino de Dios, en el camino que Dios escogió para nosotros, vamos a llegar a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por más que en algunos momentos se ponga difícil, tan difícil que en algunos momentos querramos tirar la toalla. O no me van a decir que en algún momento de su vida nos decidieron tirar la toalla. Varias veces, ¿verdad? Uno dijo, Señor, no puedo más, hasta aquí llegué, haz algo, este es el último culto que voy. Si habremos dicho esto, si no haces algo, no voy más. Y no hace nada el Señor, simplemente nos da nuevas fuerzas ahí para seguir adelante y vamos por un round más. ¿Recuerdan la película de Rocky? Ahí no doy más, un round más, decía ahí su entrenador, dale un round más que aguantar, y ahí vamos. Dios no nos deja tirar la toalla, por su gracia y por su misericordia. Muchas veces, cuando estamos sin fuerzas, ahí viene sobre nosotros esa fuerza que nos impulsa a seguir adelante, ¿verdad? Viene esa fuerza nueva del cielo, que nos revisten, que nos llenan, y bueno, sí Señor, seguimos un round más, vamos a seguir peleando. Una vez más, en tu nombre echaré la red, como decía
Pedro al Señor. Trabajé toda la noche, no conseguí nada, bueno, en tu nombre. Bueno, ahora Señor salgo en tu nombre a ver si pasa algo. Y es en esos momentos cuando nos damos cuenta de que Dios está con nosotros. Porque si Dios no hubiese estado con nosotros, hubiésemos abandonado, hubiésemos tirado la toalla, hubiésemos hecho cualquier cosa, menos seguir al Señor. Aunque sé que es difícil por los problemas, por las injusticias que muchas veces pasamos, sigamos adelante, no desfallezcamos, sigamos hacia adelante, hacia lo que Dios tiene, porque un de repente de Dios cambia todo. Un de repente del Señor lo que parecía que no iba a cambiar, cambia, termina cambiando por el poder del Señor. José sufrió la envidia de sus hermanos, los celos de sus hermanos. Imagínense también los celos y la envidia de los otros esclavos de la casa de Potifar, porque también debe haber despertado en ellos celos y envidia que Potifar de repente compra un esclavo nuevo y lo termina poniendo por cabeza de los demás. Claro que sí, de los otros presos. Ahí viste que está preso igual que nosotros, se viene a ser el inocente, porque todos cuando caemos presos, ¿verdad? Somos inocentes, ¿verdad? Todos dicen lo mismo. Aquello. Y sin embargo lo ponían encima de todos los presos, encima de todos los esclavos. Fue vendido ahí como esclavo. Y cuando todo parecía que se iba a encaminar, termina ahí, como les dije, injustamente en la cárcel. Y él también, José, seguramente se habrá cuestionado de ver si Dios estaba con él. ¿Qué eran esos sueños que me diste, Señor? Imagínense, esos sueños que vos me diste, ¿cómo se van a cumplir ahora que soy esclavo? ¿No? ¿Cómo se van a cumplir? Y de repente, cuando parece que todo se comienza a encaminar, ¿verdad? Y quizás se le dice, bueno, capaz que puede venir por acá, ¿no? Puede venir por acá, el cumplimiento de la promesa de Dios puede venir por este lado. De repente termina preso. Y dice, bueno, ahora sí, adiós. De repente ahí, bueno, logra interpretar los sueños del copero, ¿verdad? Del panadero, y le pide al copero que le dé una mano. Bueno, el panadero ahí te va a interceder por mí. El copero se olvidó de José. Él también quizás se hubiese cuestionado de si Dios estaba con él. Claro que sí. José no sabía que todo lo que estaba pasando era planeado por Dios. Él no lo sabía, lo pudo entender después. Luego que seguimos leyendo la Biblia nos damos cuenta que él entendió después cuando llegó a ser el segundo al mando de Egipto, cuando vio que sus padres venían, ¿verdad? Sus hermanos venían, y luego su padre, porque había escasez en la tierra de Canaán, que venían a buscar alimentos. Él entendió por qué era que había pasado por todo eso. Supo que era Dios, que Dios había estado en el asunto, que por más que sus hermanos hayan querido hacer el mal, Dios cambió ese mal, esa maldición, en bendición, porque Dios cambia todo lo que quieran hacernos para mal, Él los cambia para bien. Cuando los hermanos pensaban que se estaban deshaciendo de José, lo que en realidad estaban haciendo era adelantar la llegada de José a Egipto para que luego los salvara a ellos. Y tuvieron miedo los hermanos, tuvieron miedo de que José se vengara de ellos, porque luego que muere Jacob, se presentan y todavía le dicen mentiras. Mirá que nuestro padre nos juró ahí diciendo para que te dijéramos que vos no nos hicieras daño. Ahí, claro, tenían todavía uno que ahora que papá no está, ahora se va a vengar de nosotros. Es el segundo al mando. ¿Quién le va a decir algo? Y dice, tranquilo, no tenga miedo. Todo lo que ustedes pensaron hacerme mal, Dios lo cambió para bien. Y no entienden que Dios me envió aquí para salvarle la vida. José había entendido, ¿verdad?, que todo eso que había atravesado era para ese momento, era para salvarle la vida, era para que ellos pudieran llegar a ir a Egipto, habitar en la tierra de Gosén, reproducirse, para luego 400 años después salir como una nación poderosa. Ten la seguridad de que Dios cumplirá su propósito en ti. Ten confianza, esos sueños, esos anhelos que un día soñaste, Dios los va a cumplir. Y por más que ahora no veas nada, recuerda que en un de repente del Señor puede cambiar tu situación. En un de repente Dios te va a levantar. En un de repente se abrirá esa puerta que tanto estás orando. En un de repente tu cónyuge se va a arrepentir, ¿verdad? Se va a ser transformado. En un de repente aquel hijo rebelde que no quiere saber nada con Cristo va a venir. En un de repente se abren las puertas. Amén. Porque es así la vida del Señor. El camino es difícil, el camino es largo, pero el camino tiene fin, ¿verdad? Desde la promesa hasta el cumplimiento
estamos atravesando ese camino, pero ten la certeza, la seguridad de que estás aún de repente de llegar a lo que Dios tiene para tu vida. A eso que estás orando, que hace tanto tiempo estás anhelando en tu corazón y decís, Señor, no llega más. Quizás ahora en un de repente llegó. Quizás cuando llegue a tu casa, ahí tienes la noticia que estabas esperando. Amén, porque Dios es así. Dios es un Dios que cumple los propósitos, que no deja a nadie tirado. No lo dejó tirado José, no lo dejó tirado al Señor, no nos deja tirado ninguno de nosotros. Él no abandona a sus hijos. Amén. Pongámonos de pie en esta hora y vamos a orar. Vamos a orar por eso de repente del Señor. En un de repente Dios sana. En un de repente ahí Dios quita todo dolor. En un de repente Dios abre las puertas. Amén. En un de repente viene el Señor sobre nuestras vidas, viene su Espíritu Santo, su misma presencia te toma, te llena y te capacita. En un de repente. Y vamos a orar no solamente por nosotros, vamos a orar para que esos de repente también le lleguen a aquellos hermanos que no pudieron llegar. Que mañana cuando lo veamos y veamos que están caminando, ¿verdad? Que están caminando sin dolor, por gloria a Dios, te llegó de repente de Dios a tu vida. Así que ahora cuando comienzas a orar por ti, ora también en esta hora, vamos a orar por Sandra ahí para que se le abran esas puertas, para que de repente ahí se rompan todas cadenas, todas ataduras que tienen atada la vida aquí en San Fe. Oremos. Amado Dios, Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por las promesas, Señor, que tú tienes para con nosotros, para con nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que se cumplen, Señor. Tu palabra es verdadera, Señor, y se cumple en nuestras vidas, Señor. Padre, yo te pido en esta hora, Señor, que tú aumentes la fuerza de tus hijos, de mis hermanos, Señor, por aquellos, Señor, que quizás comenzaron a caminar ese camino, Señor, hacia lo que tú tienes para ellos, Señor. Quizás en esta hora el camino se le ha hecho difícil, Señor. Se le han planteado luchas, Señor, se le han planteado dificultades, Señor, y quizás quieran tirar la toalla, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, reprendemos, Señor, toda artimaña del diablo, Señor, que quiera venir sobre la vida de tus hijos, Señor, Padre, toda enfermedad, Señor, trae sanidad, Señor, todo dolor de espalda, Señor, lo quita, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, toda acechanza del enemigo que se haya levantado, toda cadena, toda atadura, Señor, sea rota, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Las cadenas, Señor, y cantamos que las cadenas, Señor, que nos ataban, rotas son por ti, Señor, rotas son por el Señor Jesucristo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que llegue eso de repente tuyo, Señor, Padre, y transforme nuestras vidas, Señor, que cambie la situación, Señor. Como cambiaste ahí de repente la vida de José, Señor, que estaba siendo esclavo, que estaba preso, y lo pusiste como gobernador de Egipto, Señor. Padre, en un de repente, Señor, en un abrir y cerrar de ojos, tú puedes transformar las vidas, Señor, Padre. Por eso confiamos en ti, Señor. Padre, que seas tú obrando, Señor. Padre, si quizás, Señor, no estamos todavía ni cerca, Señor, de ser de repente, de Señor, porque tú no nos vas a dar algo por lo cual estemos preparados, Señor. Danos la fuerza necesaria, Señor, para seguir adelante, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, danos la victoria, Señor, en el área que necesitamos, Señor. Padre, danos de repente ese trabajo que tanto estamos orando, Señor. Abre puertas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, danos de repente la victoria, Señor, en el área familiar también, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Danos de repente, Señor, Padre, sabiendo que tú vas a transformar la vida de nuestros hijos, Señor, de aquel que está apartado, de aquel que está lejos, Señor. En un de repente llega la libertad para la vida espiritual de nuestros hijos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Que ese mismo de repente le llegue ahora a nuestra hermana Sandra, Señor, que está ahí con dolor, ahí en sus rodillas, Señor. Padre, quita toda invalidez, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Tu palabra es más que suficiente para sanar, Señor. Enviamos la sanidad para ella, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, que de repente también en esta hora caigan todas las cadenas, Señor, que están impidiendo, Señor, que Rosario se congregue, Señor.
Señor, que la otra Rosario y su esposo también lleguen, que su hija también llegue, Padre. Todas las ataduras de repente se rompen en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, porque hay libertad en ti, Señor, Padre. Gloria a Dios. Señor, y que esos sueños que hay en nuestro corazón, Señor, se puedan cumplir, Señor, en nuestra vida, Padre bueno. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, danos, Señor, una semana de victoria, Señor, una semana bendecida, Señor, una semana de puertas abiertas, Señor, una semana en que cada día podamos ver esos de repente tuyos, Señor, que llegan y cambia la situación, Padre, que cambia todo, cosa mala y buena, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, en esta hora bendice, Señor, al dador alegre, Señor.